Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Hola Susana, ¿qué tal Juan Carlos? Buenas noches, Fermín, Susana, gracias por estar con nosotros, a nuestro público que nos sigue en las redes sociales en vivo, en Twitter y Facebook. Hola Fermín, hola Juan Carlos, será un gusto compartir con ustedes y con nuestros lectores los últimos temas que hemos publicado en Plan B. Así es, esta noche, como de costumbre, damos paso a nuestro bloque de noticias. Vamos a comentarles lo más importante sucedido hoy en el país y en el mundo con relación también a la situación de la pandemia. Y para empezar, les contamos la situación en la ciudad de Quito. El alcalde Jorge Yunda declaró en la fiscalía por el supuesto sobreprecio en pruebas de PCR, acompañado de hasta 200 personas que no respetaron ningún tipo de medida de distanciamiento social. Algunas lo tocaban, lo abrazaban, le daban la mano, gritaban vivas y además se le acercaron demasiado, diríamos, pero el alcalde Yunda en esta ocasión colgó su traje de astronauta. Recordemos que el alcalde utilizaba este traje quirúrgico, mascarillas, y a ratos era imposible reconocerlo porque así salían muchas fotos. Ahora, en cambio, fue sin ningún tipo de protección hospitalaria y más bien, al parecer, quiso rodearse de multitudes para declarar ante la fiscalía sobre la situación del contrato presuntamente firmado con sobreprecio en las pruebas de PCR. Esto ocurrió esta mañana, Juan Carlos, y al parecer el alcalde Yunda ya no le tiene miedo al virus. Bueno, en verdad, sí, efectivamente la figura de traje de astronauta y de un alcalde que ha abogado todo el tiempo por usar mascarilla, lo que han llamado el triángulo de la vida: usar mascarilla, mantener la distancia social de al menos seis pasos o 2 metros y lavarse las manos. Pues hoy eso se rompió con las movilizaciones de ayuda, como es de apoyo, que sobre todo sectores de las llamadas ligas barriales hicieron una convocatoria previa para que se respalde al alcalde Yunda en su declaratoria ante la fiscalía. Y a la par, hoy también, digamos que el alcalde tuvo que abandonar la sesión del Consejo Metropolitano durante un momento, o el tiempo que consideraba en su declaración ante la fiscalía, que inició a las 10 de la mañana. Fermín, el Consejo debatió sobre el informe de la Contraloría que cuestionaba la repavimentación. Otro de los casos, es otro de los casos. El que fue el alcalde hoy a la fiscalía, tiene que ver con la compra de las pruebas, las 100.000 pruebas, y el presunto sobreprecio por estas pruebas. Y el otro caso que debatió hoy el Consejo es el informe de Contraloría que declaró o determinó indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios del municipio de Quito y de la empresa que hizo el contrato, o la contratista, que es una empresa, recordemos, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y que un contrato por $30 millones. Ahí la Contraloría encontró varias resoluciones, y uno de los cuestionamientos que se hizo en el Consejo, Fermín, era que no asomaba no tenía acceso al informe. Bueno, el hecho es que está el informe en la Fiscalía General, el informe es reservado, y lo que hizo la Contraloría es emitir un boletín de prensa informando sobre esto. Así es, los funcionarios de la empresa de movilidad que estuvieron presentes en la reunión de manera telemática informaron que a ellos tampoco es que les ha llegado este informe, porque el informe lo manda directamente la Contraloría a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie investigaciones en el caso de que encuentre algún indicio, como se llama, un indicio de algún tipo de ilegalidad. Lo que sí se conoció en el Consejo fue la situación de las pruebas PCR del municipio. La nueva secretaria de Salud del municipio presentó un informe en el que indica que las pruebas PCR durante todo este mes se tomarán básicamente a los funcionarios municipales, en especial a los policías municipales, a los agentes de tránsito, a los conductores de los buses municipales y a los funcionarios de todas las secretarías. Es decir, las pruebas PCR no van a ser para la población civil en esta primera etapa, sino únicamente para el funcionariado del municipio, ya que todavía tienen dificultades para procesarlas. La Universidad Central es el único laboratorio al momento que está efectivamente procesando las pruebas,
tienen dificultades para que la Universidad UTE realice el procesamiento de las pruebas y también están en pruebas apenas de los equipos en el hospital del IES en el sur de la ciudad. Además, la propia Secretaría de Salud admite que entre las 3 instituciones públicas no van a poder procesar más de 1,000 pruebas al día, por lo que van a requerir obligatoriamente la colaboración de otros laboratorios privados de la ciudad que no detallan. Es decir, el programa de PCRs por el cual fue a declarar el alcalde todavía tiene algunas dificultades en su implementación, Juan Carlos. Ahora, ahí lo que tendríamos que tener claro, y en un momento deberíamos hablar con la nueva secretaria sanitaria del municipio, porque hay una duda sobre esto. Es decir, tiene 100,000 pruebas, digamos que sean 1,500 pruebas diarias, y en este momento se están haciendo a funcionarios del municipio. El tema es bajo qué criterio epidemiológico se hace eso. O sea, cuál es el criterio de vigilancia epidemiológica, científica y de lucha, perdón la redundancia, epidemiológica, que establezca una forma de vigilancia el del virus y de los contagios. Es decir, se menciona por un lado que existe un déficit de camas de unidades de cuidados intensivos que están saturados, efectivamente que los hospitales, sobre todo los que corresponden a la seguridad social, están saturados en Quito. Sin embargo, eso lo mencionó ayer el doctor Esteban Ortiz en una entrevista en este mismo espacio anoche, pero el tema es cómo se hace este tipo de vigilancia epidemiológica, con qué criterio. El municipio no lo ha explicado, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer el resto de pruebas? Digamos que le sobran 90,000 pruebas y las otras 100,000 que vendrán, 190,000 pruebas. ¿Cómo se va a hacer estas pruebas en el municipio, desde el municipio de Quito, en coordinación con el Ministerio de Salud? ¿Se va a hacer en coordinación con el Ministerio de Salud o no? ¿Cuáles son los sistemas? Que no se ha explicado nada a la población sobre esto. Es lo que preocupa respecto a este tipo de detalles fundamentales para luchar contra el virus. No solo un problema de indisciplina social, yo creo que también, Fermín y Susi, es un problema de no efectividad de las autoridades sanitarias de esta ciudad y del país respecto a esto. Ellos no explican cómo es su sistema de vigilancia epidemiológica en el Ecuador para enfrentar el virus. Básicamente eso. Así es, el criterio de momento parece ser que se hacen las pruebas a los empleados municipales, aunque no presenten síntomas. Ese es el criterio y con el cual están tomando, han hecho un calendario, apenas unas pocas personas que no son funcionarios municipales, por ejemplo, algunos migrantes venezolanos que concurrieron a la Embajada de Venezuela o algunos periodistas también de medios privados se les ha tomado muestras. Todos los demás son empleados municipales y se piensa también hacerlo a los comerciantes de los mercados de Quito. Eso lo que ha anunciado esta mañana la Secretaría de Salud en el Consejo. Además, el gobierno confirmó 47,943 positivos y 6,653 personas han perdido la vida con relación a la pandemia en Ecuador, según las cifras publicadas esta tarde por el Ministerio de Salud. También con relación a la pandemia podemos comentarles que 60 días adicionales de estado de excepción por el coronavirus decretó el gobierno. En lugar de renovar el estado de emergencia anterior, se dictó un nuevo decreto que establece 60 días de estado de excepción. En toda la República esto es necesario legalmente porque sin el estado de excepción no se puede, por ejemplo, imponer el toque de queda o limitar la movilidad de las personas. Entonces, es necesario constitucionalmente que el gobierno se declare en estado de excepción. Ahí lo interesante de una parte de este decreto es que se menciona como una de las justificaciones que los datos que se mencionan en la prensa nacional o ecuatoriana hablan de más de 700 contagios diarios y que por tanto la crisis no ha terminado para justificar. No asoman datos del propio Ministerio de Salud, y eso es lo paradójico de esto. Se cita como fuente a la prensa, no a los datos del propio Ministerio de Salud. Bueno, así estamos. Así es, y con relación a la corrupción, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía allanó el día de hoy varios lugares en Durán, esta localidad cercana a Guayaquil, en especial el Hospital del IES. Se continúa, según ha dicho la Fiscalía, buscando indicios de supuestos sobreprecios en la compra de insumos, en especial en hospitales de la Seguridad Social ecuatoriana. Por lo menos 15
funcionarios públicos fueron arrestados en el marco de estos allanamientos. También les podemos contar cuál es la situación de la pandemia en el mundo. Una noticia que ha llamado la atención. Ayer les habíamos contado que en Pekín se ha detectado una nueva cepa, al parecer más agresiva, que es la que está contaminando varios barrios de la capital china. Se cerraron todas las escuelas y colegios que ya habían sido reabiertos después de que China declaró que tenía controlada la pandemia. Al parecer, esta nueva cepa ha surgido en un mercado mayorista de Pekín y los investigadores chinos han podido encontrar los rastros de esta nueva cepa de coronavirus en el puesto de un vendedor de salmón, lo cual hace pensar o ha hecho temer que podría haber algún tipo de transmisión a través de los alimentos. El vendedor de salmón vendía salmón importado de Europa y en la piedra en la cual él cortaba las porciones de salmón se encontró la cepa de este nuevo virus, de este nuevo tipo de coronavirus que, según dicen los investigadores chinos, podría ser más agresivo inclusive que el original de Wuhan. Además, en Chile, entre tanto, después de una polémica que se zanjó con la renuncia del ministro de Salud del país austral, se hizo un nuevo conteo y se confirmaron 215,000 casos positivos. Esto es significativo porque, como todos sabemos, Chile es un país con una población similar a la nuestra, pero que tenía o sigue teniendo una cantidad de testeo casi 10 veces mayor a la nuestra. Eso ha significado que se hayan podido confirmar hasta hoy 215,000 casos en este país, lo cual eleva de manera exponencial los casos positivos en Chile y sus principales ciudades. Hoy se conoció también que la dexametasona podría ser eficaz en ciertos casos graves de COVID. La dexametasona es un esteroide, un antiinflamatorio, que está siendo efectivo en los casos de personas que están ya internadas, que tienen cuadros graves de coronavirus, al ser tratados con este medicamento, que también es relativamente barato y se considera relativamente seguro, están mejorando de manera significativa. Según el estudio publicado hoy, no se ha encontrado que la dexametasona tenga efectos especialmente beneficiosos en los casos leves y moderados de coronavirus, pero sí en los casos graves. Eso se supo hoy. Ahora, la dexametasona, estábamos investigando sobre el tema, es un medicamento que se usa en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, etc. También funciona o se sirve como terapia para las personas que han perdido el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Entonces, este es un artículo del País de España, donde se ha mencionado un estudio, ¿no es cierto?, masivo de miles de pacientes en el Reino Unido y donde se ha ido aplicando la dexametasona y que tiene que ver con el momento en que hay una enorme inflamación en los pulmones que estaría lo que provoca el coronavirus a punto de generar la insuficiencia respiratoria. En ese momento podría estar funcionando la dexametasona. Desafortunadamente, este tipo de informaciones en algún momento después, como pasó con la hidroxicloroquina, puede ser revertido por las propias OMS o por quienes han realizado el estudio. Eso pasó. Incluso el estudio de la hidroxicloroquina fue publicado en la prestigiosísima revista Lancet y después se desdijo la propia revista. Esto es una situación rarísima, extrañísima en lo que significan las revistas científicas. Y porque ellos pasan un previo, un proceso previo de edición muy riguroso, muy riguroso. Entonces, esto ha sido un juego en el sentido de que se dan este tipo de informaciones, se establecen este tipo de medicamentos. ¿Qué sucede en el mercado? Empiezan a vender más ¿cómo se llama? Dexametasona, y luego se agotan y las personas que tienen la necesidad de tomar este tipo de medicación
de manera permanente, entonces no encuentran en el mercado. Y esto pasó con el plaquinol y otro tipo de antibióticos que se empezaron a decir que servían y la gente se empezó a tomar, a pepear como supuesta medida de prevención. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, y ahí empiezan los problemas médicos, porque no se puede tomar una pastilla estando sano sin que le pase algo, ¿no es cierto? Entonces, estas son situaciones que se presentan en este virus, Fermín y Susana. Sí, les podemos contar en noticias políticas hoy que se pidió reorganizar la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Recordemos que una de las figuras más destacadas, paradójicamente, de la Comisión de Fiscalización es el asambleísta por Manaví, Daniel Mendoza, quien se encuentra detenido por sospechas de presunta corrupción. Y la participación de Mendoza, tanto en el archivo del juicio político contra Diana Atament, cuanto en el caso del intento de juicio político contra María Paula Romo, ha sido ampliamente recordada a propósito de su captura. Y también les podemos contar que hace pocos minutos se confirmó que la cuenta del concejal en Twitter, la cuenta en Twitter del concejal Bernardo Abad, fue bloqueada por un reclamo de copyright. Al parecer, según dice el concejal Abad, desde el correísmo, con el cual tiene una fuerte disputa en el Consejo Municipal, se ha promovido el bloqueo de su cuenta de Twitter. Hoy tuvieron en el seno del Consejo una agria discusión. Esto lo que les podemos contar de las noticias en el día de hoy, de lo más interesante. Y antes de pasar a nuestro siguiente bloque, como siempre, queremos recomendarles nuestros consejos comerciales y de apoyo a este proyecto periodístico. Recuerde que las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica para que Plan B pueda continuar con su tarea periodística y pueda continuar contando estas grandes historias. Además, es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comuníquense a los teléfonos que están en pantalla o pueden descargar nuestro Media Kit en nuestra página web en el apartado Anuncie con nosotros. Y ha llegado el momento de pasar revista a lo más importante de la edición semanal de Plan B, Juan Carlos y Susana. Que empiece Susana, digo yo. Listo. A ver. Empezamos entonces con Susana y vamos a mostrar en pantalla la edición de este portal, lo más destacado de Plan B esta semana. Ustedes podrán ver en este momento la edición de Plan B. Todavía, Susana, entiendo que estás preparando una historia especial sobre la liberación de Rasquiña, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en pocos minutos saldrá al aire una nota de seguimiento a un caso que lo hemos venido siguiendo ya hace mucho tiempo, que tiene que ver con la prelibertad de alias Rasquiña. Ustedes, lectores, recordarán que alias Rasquiña es el líder de los choneros, su nombre real es Jorge Luis Zambrano González, y él está, fue detenido, fue capturado y fue sentenciado por el delito de asesinato en el 2015, pero él ha hecho todo lo posible para salir antes de la cárcel, como lo vamos a contar. No sé si lo podemos presentar el gráfico que hicimos para esta publicación. Así es, tenemos un cuadro en el que ustedes van a poder entender mejor esta historia de Rasquiña. Efectivamente, nosotros trabajamos este cuadro, quizá no se ve mucho, pero lo voy a leer, que lo tengo yo ampliado acá en mi computador. Esto saldrá, como decía, en pocos minutos en la revista Plan B, y la nota trata sobre todo sobre el trayecto judicial que hizo alias Rasquiña, sus abogados y demás personajes involucrados para conseguir su prelibertad. Como decía, lo curioso, o no curioso, sino lo que hay que destacar de este caso, que es muy complejo, porque él ha presentado innumerables recursos para poder salir de la cárcel. Todo esto arrancó en el 2017, cuando la Corte Nacional de Justicia le ratificó la condena de 20 años. Él venía apelando en distintas cortes para que su sanción sea mucho menor, pero finalmente la Corte Nacional, en última instancia, le ratificó la sentencia de 20 años. Sin embargo, esta sentencia, curiosamente, pasó
esta sentencia fue como olvidada o no sé, alguien no hizo prevalecer esta decisión que además pasó por todas las instancias y cumplió todos los pasos legales y en pocos meses después, en diciembre del 2018, un juez de Manabí que trabajaba en una unidad judicial de Guayaquil le llegó un pedido de alias Resquiña para que se rebaje básicamente su condena, su pena, ¿no? Esto fue a través de un recurso llamado de garantías penitenciarias de rebaja de pena por la ley más benigna, así se llamó este recurso que él utilizó. Y el juez Tamayo, que esto es un juez muy polémico además, que ahora está siendo procesado, falló a favor del líder de los choneros y le redujo la pena de 20 a 8 años. Esto ni los expertos ni los abogados consultados han podido responder cómo sucedió esto. Como plan B, nosotros solicitamos entrevistas tanto a la presidenta del Consejo de la Judicatura como a la fiscal general Diana Salazar para que nos comente en cada uno desde sus competencias qué pasó en este caso, y la respuesta que hemos tenido de las dos autoridades ha sido básicamente que su agenda está ocupada y que las entrevistas, bueno, van a tener que esperar mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, ambas autoridades han estado permanentemente en medios de comunicación hablando de otros casos judiciales, pero de este específicamente nosotros hemos notado un total y absoluto silencio. Después de que este juez le redujera la pena, la notificación sí llegó a la fiscalía, como nosotros hemos logrado determinar. Llegó un mes después de que esto sucediera. Llegó en marzo del 2019. Después de revisar todos los procesos, porque hay muchos procesos que pone tanto el sentenciado, el condenado, así como todas las instancias judiciales, los procesos judiciales que se llevaron en contra de él, encontramos que efectivamente la sentencia de la Corte Nacional estuvo ratificada cuando se empezó a dar este nuevo proceso por otra vía que no era la adecuada. Entonces, la Fiscalía, pese a que le llegó la notificación de esa resolución, digamos, cuestionada, básicamente no hizo nada. A los 7 meses, y ustedes pueden ver en este gráfico que lo pueden observar de mejor manera ya en la nota, en esta zona azul, después de 7 meses, recién la Fiscalía del Guayas pidió una copia tanto del proceso como del audio de la audiencia del juez Tamayo Arana en la que se tomó esta decisión. Y después no se registra ninguna otra acción de parte de la Fiscalía. Las acciones recién se retoman en mayo de este año, es decir, casi 8 meses después de este pedido de la Fiscalía a la Judicatura, a la unidad judicial donde trabajaba este juez. Y recordemos que en mayo pasado se dio todo un escándalo porque se supo que alias Resquiña estaba próximo a salir por prelibertad. Entonces parecería que por reacción a esas publicaciones de la prensa, la Fiscalía abrió el proceso contra Tamayo por prevaricato y su audiencia de formulación de cargos está fijada para el 18 de este mes, es decir, en 2 días se va a proceder a realizar la formulación de cargos contra este juez. Pero lo que queremos notar en esta noticia específicamente es que si bien hubo una resolución de tercera instancia sobre el juicio, después vino un juez que no era competente en este caso, resolvió bajar la sentencia a 8 años y la Fiscalía, que es la dueña de la acción pública, no tuvo una reacción oportuna para poder frenar de alguna manera esa decisión. Entonces, lo que pasó después con la sentencia ratificada de 8 años por este juez, que además ha sido destituido por la Judicatura y que ahora tiene un proceso penal por prevaricato, sigue en firme esa decisión, y con esa decisión el líder de los choneros, que es una de las bandas más temidas, sale de la cárcel, ¿no? Y nadie se hace responsable de esa decisión o de esas decisiones que tomaron este camino. Por eso nosotros hemos llamado al artículo la jugada maestra de Rasquiña en la justicia, porque efectivamente se ve que todo lo que él hizo le funcionó finalmente. Hay un video, Susana, hay un video que podemos ver de este instante de la liberación de Rasquiña. Les invitamos a verlo en un momento.
Lo vamos a proyectar para que ustedes puedan tener una idea más clara de qué fue lo que ocurrió cuando el famoso Rasquiña abandonó la cárcel. Qué activo, sí. Ya. Ya sabes, corazón. Qué activo, sí. Las imágenes, ¿no? las imágenes que se pudieron ver de al parecer, la gran popularidad de Rasquiña el momento en que era liberado en la cárcel. Un país secuestrado por todo lado. Esa es la impresión que me da a mí. Ahora ahí Susana, lo que tenemos claro es entonces, hay una sentencia, ¿no es cierto?, por 20 años de Corte Nacional de Justicia, una ratificación. Esta sentencia vuelve al juez que inició, ¿no es cierto? Esta sentencia aparentemente es ratificada, o sea, es ejecutoriada, por eso el señor estaba preso. Claro. Pero lo que no se sabía es que él estaba preso purgando una pena de 8 años, no de 20, ¿sí? Y se sorprenden las autoridades judiciales cuando dice el señor va a salir de la cárcel. Pero efectivamente por eso se llama la jugada maestra, porque si yo tengo una corte, una sentencia de Corte Nacional de Justicia, la próxima instancia que yo tendría como si fuera yo Rasquiña, es acudir a una instancia superior, que es la Corte Constitucional, o un recurso ante la Corte Constitucional, y finalmente a cortes internacionales. Ese es el camino. O sea, lo que hizo fue como, tengo una sentencia de Corte Constitucional, Corte Nacional por 20 años, y me devuelvo ante un juez un juez de primera instancia, o sea, una cosa extrañísima, inédita, creo yo, ante un juez de primera instancia de otro circuito que no tenía ninguna jurisdicción, que no conocía el caso, y le hacen un pedido para que rebaje la pena de Corte Nacional. Y un juez de primera instancia rebaja la pena de Corte Nacional. Y la Fiscalía no apela. O sea, es lo increíble, la Fiscalía no apela y ahora no quiere hablar ni siquiera del asunto. Exactamente, esto es lo que nosotros hacemos notar en este artículo, es un poco, no sé si por decirlo menos, llamativo este silencio de parte de las autoridades judiciales, de estas entidades que correspondían. Lo que sorprende y lo que también un poco hay que destacar es que las acciones judiciales, tanto de la Fiscalía como de la Judicatura, esta de abrir investigaciones a los jueces, de abrirles sumarios administrativos, llega al final de la cadena y no en los momentos en donde a través de sus competencias podían hacer algo. Eso es lo que nosotros cuestionamos en este artículo y que queda muy en claro que se tomaron decisiones o se ejecutaron cosas cuando ya estaba todo resuelto, o sea, ya dentro de la cárcel, dentro del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, que es un nombre larguísimo, ya se resolvió esto y ya se decidió adentro sin que las autoridades llamadas a tomar acciones lo hagan. No, esto es lo que nosotros planteamos aquí. Sí. Bueno, y vamos a pasar a continuar. Para terminar, este personaje se burló del Estado ecuatoriano olímpicamente. Totalmente. Totalmente, y el silencio es decidor, ¿no? También en este caso. Vamos a otra historia. Vamos a continuar entonces revisando nuestra edición de esta semana. Ustedes pueden verla, recuerden, en nuestra página web www.revistaplanb.com. Hemos estado siguiendo el caso de Daniel Salcedo. Esta historia ya les habíamos contado, me parece, la semana pasada, y el entorno religioso y político de este joven de Guayaquil que está en el centro del huracán. Ahora hemos publicado, llegó a nuestra redacción, pudimos obtener el documento de la Fiscalía con el cual se solicitaron las medidas en contra de Dalo Bucaram.
Y llama mucho la atención que aunque en algunos medios, sobre todo Guayaquil, se había dicho que se había pedido la detención de Dalo Bucaram por algo que había dicho Daniel Salcedo o por alguna declaración que ha dado, lo cierto es que en el documento no aparece nada de esto. Una fiscal, Alexandra Romero, emitió un impulso fiscal alegando que por sorteo de la coordinación de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General le habían encargado el caso. Esta fiscal está investigando una supuesta asociación ilícita, no peculado, y en esta asociación ilícita cree podrían estar involucrados Abdalá Bucaram Puley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucaram Puley. Entonces, la fiscal solicita una orden de captura por 24 horas, que ustedes pueden ver aquí, en contra de estas 3 personas. Lo que llama la atención es cómo lo fundamenta. Realmente lo que fundamenta este pedido son varios partes de policías que reseñan publicaciones de prensa, reseñan tweets publicados en la red social Twitter, y básicamente ese es hasta el momento de lo que parece todo el trabajo policial que se ha realizado para investigar cuál es la participación de Dalo Bucaram. Él dice, uno de los partes inclusive reseña que él mismo ha admitido ser amigo de Daniel Salcedo, por lo tanto se le debería detener. Esto con relación a Dalo Bucaram. También pudimos conversar con gente del entorno de Dalo Bucaram en Guayaquil, quienes han hablado bajo condición del anonimato y nos han contado que ambos participaban activamente en las iglesias pentecostales de la ciudad de Guayaquil. Ellos se conocieron, inclusive en alguna de estas iglesias. Recordemos que Dalo Bucaram y su esposa han hecho siempre una manifestación de su fe y de su religiosidad pentecostal. Esto que ustedes pueden verlo en esta nota, que por cierto ha sido bastante compartida hasta el momento. Los indicios que la Fiscalía dice tener para la detención de Dalo Bucaram. Pero también tenemos otros temas, Juan Carlos. Así es, queríamos invitarlos a ver un informe que hemos realizado en Plan B de nuestra serie llamada Temas Urgentes, que tiene que ver con cómo el Ecuador está avanzando hacia los objetivos de desarrollo social implantados por las Naciones Unidas hasta el 2030, y son historias que tienen que ver con estos objetivos. Ya hemos publicado el tema de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, hemos publicado algunos temas al respecto, y hoy les queremos presentar el tema del aumento de la pobreza. En realidad, hemos tomado en cuenta que teníamos una línea base en la pobreza. 25% de ecuatorianos son pobres en el Ecuador, y aproximadamente un 10% son extremadamente pobres. ¿Qué significa ser pobre en el Ecuador? Según los datos de los estadísticos, una persona que gana menos de $84, es un poco más la cifra, 84,8. Pero quien gana per cápita, digamos, una persona que recibe menos de $84 es considerado pobre del Ecuador. Quien recibe $85 al mes ya no es pobre en el Ecuador. Pero bueno, esas son las circunstancias. Sin embargo, no es pobre, pero está en un estado extremadamente vulnerable. Y esa es la situación que está pasando en este momento. El reportaje informa primero y se revelan los cantones más pobres de todo el país por regiones. Ahí tenemos y sus porcentajes en líneas de pobreza. Por ejemplo, los cantones más pobres de la costa ecuatoriana siguen siendo Río Verde, Yelo y Alfaro, y también el cantón Pichincha en Manabí. Son los 3 cantones más pobres de la costa. Muisne también, 3 en Esmeraldas. Y luego tenemos los cantones más pobres también en la sierra, que están ubicadas esencialmente en la provincia de, ahí tenemos la Amazonía, ustedes lo están viendo. Son cantones, los más pobres están en territorio Shuar, ¿no? En Morona, Santiago, una zona minera además, y ahí está el cantón más pobre del Ecuador, que es Taisha, con el 91% de índice de pobreza. Son casi 9 de cada 10, o sea, mejor dicho, 1 de cada 10 no es pobre en Taisha. Y esa es la situación en el país. Y también en la sierra tenemos Chimborazo, que son las 2 zonas, Chimborazo y Cotopaxi, ¿no es cierto? Luego,
el dato ahí fundamental que deberíamos mostrar es cómo el impacto de la epidemia va a afectar en realidad 20 años de lucha contra la pobreza. El Ecuador logró bajar de hace 12 años o 13 años del 36% al 25%, y luego ahí se mantuvo de modo estacionario, digamos, en que coincidió con el boom petrolero, y luego se mantuvo en esta crisis en el 25-26% de pobreza por ingresos, porque hay varios tipos de pobreza, quiero señalarlo. Hay pobreza por consumo, hay pobreza de formas de medir la pobreza por ingresos, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente con el ingreso mínimo vital, de estos 84 que decía, y también hay pobrezas por necesidades básicas insatisfechas, donde el porcentaje aumenta de pobres en el Ecuador. Es decir, las personas, yo puedo ganar más de 84, digamos que gane un sueldo básico, pero no tengo acceso de agua potable, a luz eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí soy pobre por necesidades insatisfechas. Y hay una pobreza también que hoy se usa muchísimo ya a escala mundial, y es la pobreza multidimensional, que tiene que ver precisamente con otros factores, otros elementos de donde se considera que una persona es pobre. Y en esta pobreza multidimensional que unifica los ingresos, el consumo, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por acceso a la educación, por situaciones de violencia, por situaciones de vivienda, etcétera, etcétera, el Ecuador es 70% de pobreza. El promedio del Ecuador es ese. 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un nivel de pobreza multidimensional. El impacto de la epidemia, para invitarles y no contarles toda la historia, sino invitarles a leer esto, es que ahorita, en este momento, de 1 de cada 4 personas en el Ecuador eran pobres antes de la epidemia, y ahora más del 35%, según el Banco Mundial, serán pobres en este momento. Y el tema de la movilidad social, es decir, cómo las personas en los quintiles, o la movilidad social se refiere a clase media, clase baja, clase alta, etcétera, esto va a cambiar radicalmente. El impacto sobre la clase media en el Ecuador más o menos será de un 10%, que pasarán a ser pobres en el Ecuador. Y de hecho, casi la mitad de los ecuatorianos pasarán a ser pobres y vulnerables. La mitad de los ecuatorianos. Y pobres exactamente como decía del Banco Mundial, más del 35%. Del 25% son 10 puntos, ¿no es cierto?, que es el impacto. Y luego lo que vamos a tener es que también entrevistamos al ministro de Bienestar Social, o de Inclusión Social, perdón, para este reportaje, Iván Granda, y nos decía, efectivamente, admitía todos esos datos, pero además lo que tenemos es que en este momento cerca de 1.130.000 personas recibían el bono, los distintos bonos que tiene de ayuda social el Estado ecuatoriano, de compensación social. Y van a tener que subir a 1,5 millones de personas. O sea, 500.000 familias más van a tener que recibir permanentemente estos bonos, y esto es un impacto feroz. Hemos entrevistado a varios especialistas, uno de ellos es Sebastián Burgos, que es un máster PhD también en estudios sobre la pobreza, y uno de los expertos en tema de pobreza en el Ecuador, y mencionaba evidentemente la relación directa que hay entre el empleo, o sea, el mercado laboral, y la pobreza por ingresos. Cuanto más desempleo, subempleo y impacto en el mercado laboral tiene, más pobreza hay en el Ecuador. Y efectivamente es lo que ha pasado a partir de esta epidemia: la reducción de los empleos formales, la falta de ingresos de lo llamado empleo informal. No se trata de un empleo, sino de una actividad informal o no formal. Y luego también el hecho de que muchas personas también dejan de estudiar, dejan de tener acceso a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Entonces, el drama que le estamos planteando aquí al país es ese precisamente. Por eso le llamamos temas urgentes, Susana y Fermín, porque esto es quizá uno de los temas más graves en el Ecuador. Es el más grave, creo yo, después de realizar este reportaje, porque un país que tiene casi 6 millones de personas en que no han terminado la educación básica, y que la mayoría de esas personas son pobres o extremadamente pobres, es un país que no tiene futuro. Así es, hemos preparado un video.
Principales son estos efectos a sus economías a partir de cómo el sector agroexportador y de la agroindustria, en función de la dependencia, digamos, que tenemos del sector del mercado externo, han trasladado la crisis a los pequeños productores. El gran problema es el choque al mercado laboral que ha existido que el aislamiento obligatorio pegó a la estructura del mercado laboral, y ese va a tener una repercusión directa en lo que es la incidencia de pobreza por ingresos y la incidencia de pobreza por consumo. Tenemos que necesariamente incentivar al sector productivo. Los mejores recursos económicos del Estado ecuatoriano, de la provincia de Zamora Chinchipe, tienen que ser invertidos en el sector productivo. Y no debemos quedarnos tan solo en la simple producción. Tenemos que dar el paso siguiente, y es la industrialización de nuestros productos. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo económico del país, dejar de ser productores primarios, dejar de depender del petróleo. Bueno, es un escenario muy dramático, ¿no? Es muy complejo lo que se ve allí, y evidentemente la pobreza va a impactar también directamente en otros problemas, por ejemplo, la violencia. Nosotros ya habíamos adelantado en la primera serie, en el primer tema de esta serie, que ese estrés que tienen las familias, que prácticamente se quedaron ya de un día para el otro sin empleo, que ya no pueden vender sus productos de forma informal, digamos, por todas las medidas de restricción. Problemas dentro de las familias, desde ahí donde estamos viendo un aumento muy complicado y muy preocupante sobre la violencia, ¿no? Violencia contra los niños, contra las mujeres. Dentro de las mismas familias están sufriendo estos otros efectos colaterales, que significa la falta de empleo y el aumento de la pobreza, ¿no? Hay un elemento también ahí, que es este criterio que se usa para discriminar quién es pobre y quién no es pobre, que de alguna manera ha sido utilizado en todos los gobiernos para justificar supuestas mejoras en la situación de pobreza en el país. Cada vez van bajando más el nivel, y entonces cada vez en las cifras oficiales hay menos pobres. Pero veamos cuál es el impacto de la pandemia, que va a ser muy significativo en los objetivos de pobreza del Ecuador. Esta es una serie de temas urgentes que estamos realizando con el gentil auspicio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Bueno, vamos a otro tema. Yo quería también invitarles a leer, ya un poco para ir terminando, un informe que hemos presentado sobre el hallazgo de 700 hectáreas, ¿no es cierto?, de hoja de coca, o de cultivos de hoja de coca en la frontera norte del Ecuador, básicamente en la zona de Esmeraldas. Es un informe que se está desarrollado, es una cooperación de uno de nuestros colaboradores permanentes y expertos en temas de seguridad, el doctor Freddy Rivera, y que junto a otro autor lo que nos presenta es
el sentido, bueno, Renato Rivera-Ron también, Freddy Rivera y Renato Rivera-Ron han presentado este informe, y el hallazgo de cultivos, o sea, es prácticamente una sorpresa, porque, entre comillas sorpresa, porque el Estado ecuatoriano desde el 2015, es decir, desde el gobierno de Rafael Correa, sus últimos 2 años, no hicieron un monitoreo de cultivos de la frontera norte, y hasta hoy tampoco se lo hace. Este es uno de los, es decir, no se ha hecho 5 años. No se han hecho 5 años. Aparentemente, bueno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional está aparentemente en una permanente vigilancia, pero de hecho ahí están las fotos satelitales que estamos presentando, las fotos satelitales que muestran precisamente en zonas vinculadas a cultivos de palma africana. Y hay otras zonas también que no tienen que ver con estos cultivos, pero que son parte de esta realidad. El Ecuador en general ha sido considerado un país de tránsito, un país de almacenamiento, un país de no producción. Y 700 hectáreas no es una cifra menor, porque se podría cada año estar generando cerca de 40 toneladas de droga, depende de cada hectárea, te da 4 cosechas anuales, ¿no es cierto? Y cada hectárea produce 4 kilos, ¿no es cierto?, de droga, y ahí multipliquen nomás. Y según los cálculos de estos 2 investigadores, se podría empezar a producir, según eso, cerca de 40 toneladas de droga al año de cocaína. Entonces es un tema muy preocupante y queremos invitarlos a conocer esta historia en esta edición de Plan. Yo quisiera comentar esta nota. A mí me parece que esta revelación que hacen estos 2 investigadores definitivamente es algo que marca un antes y un después de un discurso que veníamos cultivando como país, como mencionaba Juan Carlos, sobre la isla de La Paz, y que el Ecuador, decían todas las autoridades, desde la policía hasta el ejército, solo es un país de tránsito y de acopio, ¿no? Aunque eso significaba muchísimo ya. Pero ahora lo que estamos viendo es que hemos dado el paso lamentablemente, a ser también productores, y hemos completado la cadena, estamos completando la cadena de producción de este negocio ilícito, lo cual personalmente me parece gravísimo. Yo he ido en varias ocasiones a la frontera, las autoridades, tanto de policía como ejército, siempre recalcaban el hecho de que ellos, que el problema era allá, o sea, siempre mostraban, el problema es allá, al otro lado de la frontera, acá todo está controlado, tanto los grupos ilegales como todo lo que tiene que ver con cultivos ilícitos. En el Ecuador no hay cultivos ilícitos, decían, aseguraban, y ahora hay pruebas de que eso definitivamente no era así. O sea, estamos viendo una plantación, como dicen los autores, que al año está produciendo estas 40 toneladas, y que en términos económicos eso representa $300 millones. Es decir, no es algo menor, no es un cultivo pequeño, es una plantación importante, algunas escondidas en esas haciendas que cultivan palma, y otras están cercanas a los ríos, como vemos justamente en esta imagen, cerca a estos lugares donde son los ríos que son utilizados como sistemas para movilizar este cargamento, ¿no? Entonces todavía nos falta hacer estudios, pero este dato me parece que es devastador para la imagen de los gobiernos ecuatorianos, tanto de Rafael Correa como del presidente Lenín Moreno, que no han podido frenar o detectar esta situación que se estaba produciendo ya en territorio ecuatoriano, lo cual a mí me parece gravísimo, y vamos a ver qué explicación da el gobierno. Se estima que esta semana las Naciones Unidas va a presentar su informe anual sobre los cultivos ilícitos en la región, incluido Ecuador, y supongo que, lo han dicho los mismos autores, Ecuador va a ser duramente cuestionado por esta situación. Así es, entonces les invitamos a leer este artículo muy importante. Bueno, también, y para terminar esta presentación semanal que hacemos de lo mejor de nuestra edición, también les recomendamos algunos artículos de nuestro panel de ideas. Aparicio Caicedo, quien ha escrito un artículo titulado Chis, el opresor. Rodrigo Tenorio Ambrosi, Ética de corruptos. Gonzalo Ordóñez, el abuelo boxeador y el ladrón. Desiree Yepes, ¿quieren ver cómo se mata a una puta? Altruismo corrupto e ilegal, escribe Juan Cubi.
Ahí quería destacar, perdón, Fermín, este artículo de Desiree Yepes, colega periodista, que fue colaboradora de Plan B y también ahora colabora en la redacción y ahora colabora con artículos de opinión, que ha tenido una enorme circulación, un buen impacto, es decir, está entre las 5 más leídas de la semana. Y de hecho lo que hace Desiree en este artículo es contar las personas fallecidas o asesinadas, las mujeres asesinadas dentro de esta epidemia en todas las provincias del país. No hay una cifra todavía cerrada, porque los datos siempre demoran en llegar en ese tipo de casos, pero al menos se han encontrado evidencias de 26 femicidios en esta epidemia, lo cual establece que muchas de estas mujeres que han sido desafortunadamente asesinadas conviven con su agresor. Y ha sido la situación que presenta Desiree en un artículo, como les decía, de amplia difusión. Así es. Bueno, esta ha sido la edición de esta semana de la revista Plan B. Queremos agradecerles por sus comentarios. Estamos proyectando algunos en pantalla. Según Isa Barreiro, hoy allanaron el GA del municipio de San Vicente en Manabí. ¿Saben por qué? Pues no tenemos todavía información al respecto de estos allanamientos, pero sabemos que en todos los municipios del país se están realizando este tipo de pesquisas donde para investigar supuestos malos manejos del dinero con el pretexto de la pandemia. Esa ha sido nuestra entrega de esta noche. Queremos invitarles mañana a esta misma hora para continuar analizando las incidencias de la semana, Juan Carlos y Susana. Gracias, Fermín. Gracias a todos por su atención. Agradecemos sus comentarios. De hecho, los martes en general presentamos nuestra edición. No tenemos invitado especial, salvo Susana, que está invitada siempre a la presentación de la edición. No necesita invitación. Esta es su casa. Y les invitamos a leer estos artículos que nos brindan también visiones distintas de la realidad más allá, dentro de la epidemia, obviamente, dentro de la epidemia de corrupción, pero también otros temas importantes y urgentes que no debemos despreocuparnos. Así es, muchas gracias por conectarse y por estar pendiente también de este programa. Nosotros tratamos de hacer un periodismo de calidad, profundo, tratando de explicar qué es lo que está pasando. Nos hacemos las mismas preguntas que ustedes y luego las tratamos de volcar a nuestras páginas para poder ayudar a entender lo que está sucediendo con la pandemia, con la corrupción y con todas las situaciones que se van a derivar de esta época de emergencia. Así que gracias por seguirnos y ya nos veremos pronto. Hasta mañana y buenas noches. Buenas noches.